Muy buenas amiguitos y amiguitas de YouTube. Hoy voy a hablar sobre el proyecto o grupo de experimentos que realicé para la materia de química, que tiene como tema o título del proyecto Ley de los gases. Los materiales que utilicé fueron una botella, fósforos, globos, recipientes, mm, una vela, unos hielos. A continuación voy a explicar el procedimiento de cada experimento que hice. Hice 3 experimentos. El primer experimento consistía en inflar un globo y lo metemos en un congelador durante 1 hora. Mientras que después de esa hora, transcurrida esa hora, inflamos otro globo, sacamos el globo que estaba en la nevera y podemos observar la diferencia. Este es el del congelador y este es el normal. Si bien no es tanta la diferencia, a simple vista sí se puede ver que este es más pequeño que ese. Segundo experimento. Se ubica una vela encendida en un plato con agua y con una botella o un frasco se coge y se intenta tapar la vela, pero sin topar el recipiente, sino solo el líquido, o sea el agua. Y vamos a observar el efecto del experimento. El tercer experimento. Ubicamos un globo en la punta de una botella, encendemos fuego en la base y vemos cómo de poco a poco se va inflando el globo. El recipiente que se utiliza para eso precisamente debería ser un tubo de ensayo, ya que aguanta mucho más el calor. Eh, Ahorita voy a explicar cuáles son las 3 leyes que se ejercen, que son las 3 leyes de los gases. Las 3 leyes de los gases se les atribuye a Charles, a Gay-Lussac y a Boyle. La ley de Boyle, ¿en qué consiste? Es una ley que sostiene que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. O sea, en pocas palabras se puede decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. La ley de Charles. Esta ley de Charles sostiene que si el volumen aumenta, la temperatura también. O sea, primero es si es que la temperatura aumenta, el volumen aumenta. En este caso podría decirse en pocas palabras que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. En base a la ley de Gay-Lussac, esta ley dice que cuando la temperatura se eleva o disminuye, también lo hará de la misma manera la presión. Entonces podemos decir que la presión y la temperatura son directamente proporcionales en base a la ley que dice Gay-Lussac. A continuación voy a explicar cada experimento que realicé y con cuál ley se conlleva.
El primer experimento que hice, que era el del globo que metía al congelador durante 1 hora, se le puede aplicar para la ley de Charles, ya que la ley de Charles decía que la temperatura es directamente proporcional a el volumen. Por lo tanto, si es que la temperatura en el lugar en el que residía el globo que metía el congelador se disminuía, entonces también el volumen, por lo tanto se desinflaría. Eso es lo que pudimos observar en el experimento que realicé. El segundo experimento, que era el de introducir una botella tapando una vela. A esa se le puede aplicar a la ley de Boyle. ¿De qué consistía esta ley de Boyle? Que si es que si es que no existía mucho volumen, o sea, si es que disminuía el volumen, aumentaba la presión. Y si es que aumentaba la presión, disminuía el volumen. O sea, es el volumen y la presión eran inversamente proporcionales, por lo que en este segundo experimento se pudo diferenciar cuando al rato de taparle a la vela a la vela encendida dentro de ese recipiente con agua, podíamos ver cómo el volumen disminuía y la presión aumentaba dentro del frasco, ejerciéndole a la vela que se apagase, causando a la vela que se apagase. El tercer experimento, que consistía en ubicar un globo en la punta de preferencia de un tubo de ensayo y encender el fuego en la base. ¿De qué consistía o a qué ley se le aplica este experimento que realicé? Se le aplica para la ley de Gay-Lussac, porque en esta ley, si mal no recuerdo, era de que establece que si la temperatura se eleva, la presión también lo hará. Por lo tanto, aquí se pudo observar cuando al rato de encenderle se elevó la temperatura dentro del tubo de ensayo, ejerciendo presión hacia el globo, haciendo que se infle, y sin embargo seguía teniendo el mismo volumen. Entonces, por eso es que ahí influye la ley de Gay-Lussac. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que dejamos en claro, en base a experimentos, la manera empírica en la que podemos ver cómo efectúa cada ley de los gases en estos tipos de experimentos. Gracias.